He intentado de todo. Tomo pastillas. Quiero decir, quizás esté más calmado ahora de lo que habría estado hace unos años. No lo sé. Los Beatles te son recordados como un símbolo de unidad, creatividad y genio musical. Pero debajo de su imagen pulida se escondían profundos conflictos personales. Entre los más convincentes estaba la difícil relación entre George Harrison y Paul McCartney. Si bien los fans adoraban su música y asumían la armonía dentro del grupo, la tensión a menudo se incubaba fuera de la vista. Su dinámica no estaba definida por una hostilidad abierta, sino por frustraciones sutiles y choques silenciosos que moldearon tanto su asociación como el legado de la banda, de maneras que el público rara vez vio. Ahora, George finalmente reveló la razón principal detrás de su tensión a largo plazo con Paul. Y esta revelación sorprenderá a todos en la industria, incluyéndote a ti. El legado de George Harrison en los Beatles. El viaje de George Harrison, a través de la vida y la música, es una historia de silenciosa resistencia, exploración espiritual y brillantez artística innegable. Nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, Harrison creció en una familia de clase trabajadora, donde la música se convirtió rápidamente en su pasión. Su amor por la guitarra lo distinguió a una edad temprana, y en su adolescencia se había ganado una reputación entre sus compañeros por su talento y dedicación para dominar el instrumento. Esa habilidad demostraría cambiar su vida cuando unió fuerzas con John Lennon y Paul McCartney a principios de la década de 1960, convirtiéndose en el guitarrista principal de una banda que pronto transformaría la música popular para siempre. Harrison pudo haber sido el miembro más joven de los Beatles, pero su influencia dentro del grupo creció constantemente a medida que perfeccionaba su oficio y desarrollaba su propia voz. A mediados de la década de 1960, Harrison comenzó a explorar estilos musicales más allá de la base tradicional de rock and roll de los Beatles. Entre 1965 y 1969, introdujo la música india en el sonido de la banda, un movimiento audaz que ayudaría a remodelar no solo su dirección, sino también el paisaje sonoro de la música popular occidental. Sus estudios con el sitar, particularmente bajo la guía del legendario Ravi Shankar, enriquecieron su forma de tocar y ampliaron los horizontes artísticos del grupo. Las canciones que aportó durante este período siguen siendo algunas de las más icónicas de los Beatles. Mientras que My Guitar Gently Weeps mostró tanto su profundidad lírica como su capacidad para combinar la emoción con un poderoso trabajo de guitarra, Here Comes the Sun trajo calidez y optimismo, convirtiéndose rápidamente en una de las canciones más queridas de la banda. Y con Something, Harrison entregó una balada de tal belleza que incluso los críticos, que a menudo lo habían pasado por alto, se vieron obligados a reconocer su brillantez como compositor. En estos años, Harrison se transformó del llamado escarabajo tranquilo en una fuerza creativa, cuya música estaba a la altura de las celebradas obras de Lennon y McCartney. En 1971, Harrison demostró una vez más su visión y compasión al organizar el concierto para Bangladesh. Este evento, celebrado en Nueva York, fue uno de los primeros grandes conciertos benéficos en la historia de la música popular, reuniendo a una gran cantidad de artistas legendarios. El concierto creó conciencia y recaudó fondos para los refugiados de la Guerra de Liberación de Bangladesh. Los esfuerzos de Harrison fueron más allá de la música, destacando su compromiso de utilizar su plataforma con fines humanitarios. El concierto no solo sentó el estándar para futuros eventos benéficos,
sino que también mostró su capacidad para combinar el arte con el activismo, demostrando que la música podía ser una poderosa fuerza para el cambio. En 1974, Harrison continuó avanzando, embarcándose en la ambiciosa gira norteamericana junto a Ravi Shankar, famosamente conocida como la gira Dark Horse. Esta gira reflejó su determinación de compartir su amor por la música india con un público más amplio, mezclando tradiciones orientales y occidentales de una manera que pocos artistas de rock convencionales habían intentado. Aunque la gira fue recibida con reacciones mixtas debido a la voz tensa de Harrison y la naturaleza poco convencional de las actuaciones, sin embargo, marcó un momento significativo en su carrera. Subrayó su voluntad de correr riesgos y desafiar las expectativas, rasgos que siempre habían definido su trayectoria artística. La década de 1980 trajo un resurgimiento en el éxito comercial de Harrison. En 1988 lanzó el álbum Cloud 9, que incluía el contagioso éxito Got My Mind Set on You. El álbum reintrodujo a Harrison a una nueva generación de oyentes y reafirmó su estatus como una figura importante en la música popular. Los críticos elogiaron el disco por su sonido fresco, y los fans lo abrazaron como un regreso triunfal. Esta era reveló la capacidad de Harrison para adaptarse y seguir siendo relevante. Incluso cuando las tendencias musicales cambiaron drásticamente desde los días de los Beatles, su regreso no fue meramente nostálgico. Fue la prueba de que su arte podía seguir prosperando en tiempos cambiantes. A finales de la década de 1980 y mediados de la de 1990, Harrison se embarcó en un capítulo más de su carrera con la formación del supergrupo The Traveling Wilburys, junto a grandes de la música como Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne. Harrison encontró un ambiente colaborativo que reavivó su alegría por hacer música. El espíritu juguetón del grupo y el talento combinado dieron como resultado álbumes aclamados por la crítica que recordaron a los fans la alegría que proviene de la colaboración entre iguales. El trabajo de los Wilburys mostró aún más el don de Harrison para mezclarse con otros sin dejar de dejar su marca única. Durante este mismo período, Harrison también participó en el proyecto de la antología de los Beatles, una empresa masiva que revisó el legado de la banda que lo había llevado a la fama por primera vez. A través de entrevistas, grabaciones y reflexiones personales, Harrison contribuyó a la preservación de la historia de los Beatles, ofreciendo su propia perspectiva sobre su viaje y asegurando que las generaciones futuras pudieran comprender el impacto de su música. Demandas, redadas, ataques y enfermedades de George. El legado de George Harrison a menudo se enmarca a través de la lente de su arte, su espiritualidad y su papel como el Beatle tranquilo, cuya música transmitía una mezcla distinta de profundidad y belleza. Sin embargo, como muchos grandes artistas, la historia de Harrison también contenía capítulos más oscuros, momentos de dificultad y controversia que contrastaban fuertemente con la serenidad que buscaba en la vida y en la música. Si bien sus logros fueron extraordinarios, su camino no estuvo exento de conflictos, escrutinio público y dolor privado. Para comprender a Harrison por completo, es esencial mirar no solo los triunfos de su carrera, sino también las pruebas que soportó. Estos problemas y controversias brindan una imagen más completa del hombre detrás de la música, revelando resiliencia, vulnerabilidad y una capacidad para enfrentar desafíos que podrían haber quebrado a otros.
Quizás la controversia más famosa de la carrera de Harrison se desarrolló no en la década de 1960, en el apogeo de la Beatlemanía, sino en los años posteriores a su surgimiento como solista. Su canción, My Sweet Lord, lanzada en 1970 como parte de su álbum enormemente exitoso, All Things Must Pass, se convirtió en un himno mundial. Su melodía edificante y su mensaje espiritual cautivaron al público de todo el mundo, ofreciéndole a Harrison un momento triunfal como compositor por derecho propio. Sin embargo, su éxito se vio rápidamente eclipsado por una demanda que lo perseguiría durante décadas. En 1971, Bright Tunes Music demandó a Harrison, alegando que My Sweet Lord era una copia de He's So Fine, un éxito escrito por Ronnie Mack y grabado por The Chiffons. El caso se prolongó durante años, y la defensa de Harrison se basó en gran medida en la afirmación de que cualquier similitud era involuntaria. El tribunal finalmente dictaminó que Harrison había incurrido en lo que se denominó plagio subconsciente, un término que sugería que no había copiado deliberadamente la melodía, sino que la había recreado sin saberlo en su propia canción. Si bien algunos estuvieron de acuerdo con la decisión, otros sintieron que castigaba injustamente a Harrison por un accidente que podría sucederle a cualquier compositor que trabajara dentro del rango melódico limitado de la música popular. Para Harrison, la demanda fue un golpe personal y creativo. La música estaba profundamente ligada a su viaje espiritual, y que su éxito más personal se redujera a una batalla legal era una dolorosa ironía. El caso continuó hasta la década de 1990, prolongándose más que la mayoría de las disputas por derechos de autor y obligando a Harrison a revivir la frustración durante décadas. Aunque My Sweet Lord sigue siendo amada, su historia está ligada para siempre a una de las demandas más prolongadas y controvertidas en la historia de la música. Si las batallas legales dejaron a Harrison frustrado, un evento décadas después lo dejó conmocionado de una manera mucho más personal. En 1999, la vida tranquila que había construido en su finca, Friar Park, fue interrumpida violentamente por un intruso demente. El hombre irrumpió en la casa y atacó a Harrison, apuñalándolo varias veces con un cuchillo. Para una figura que había pasado gran parte de su vida buscando la paz y la base espiritual, la repentina erupción de violencia fue impactante. La supervivencia de Harrison se debió en gran parte a las acciones rápidas y valientes de su esposa Olivia, quien golpeó al intruso con una lámpara y lo contuvo hasta que llegaron las autoridades. El ataque dejó a Harrison herido físicamente, pero también emocionalmente marcado. Friar Park había sido su santuario, un lugar de retiro de las presiones de la fama. Pero después del incidente, incluso el hogar ya no se sintió completamente seguro. La intrusión subrayó la vulnerabilidad de las celebridades a peligros impredecibles, sin importar cuán privadas se volvieran sus vidas. Los fans y el público quedaron atónitos por la noticia, ya que destacó el lado más oscuro de la fama, el riesgo de obsesión y violencia por parte de extraños. Para Harrison, que valoraba la soledad y a menudo buscaba escapar del centro de atención, el ataque fue un doloroso recordatorio de que su fama podía entrometerse en su vida de la manera más aterradora. Si bien la violencia lo puso a prueba a finales de la década de 1990, otra prueba surgió casi al mismo tiempo, en forma de serios problemas de salud. En 1997, Harrison fue diagnosticado con cáncer de garganta, una consecuencia relacionada con años de tabaquismo en su vida.
Se sometió a tratamiento y durante un tiempo pareció estar recuperándose, pero sus problemas de salud estaban lejos de terminar. A principios de la década de 2000, Harrison enfrentó diagnósticos adicionales: cáncer de pulmón y un tumor cerebral. La noticia se difundió rápidamente, pero el propio Harrison a menudo negó informes prematuros o exagerados sobre la gravedad de su condición. Estos últimos años de enfermedad revelaron la fragilidad incluso de las figuras más admiradas. Los fans que durante mucho tiempo habían visto a Harrison como la encarnación de la calma espiritual, se enfrentaron a la realidad de su vulnerabilidad. Sin embargo, incluso frente al cáncer, se comportó con una dignidad silenciosa. Nunca permitió que su enfermedad eclipsara por completo su identidad como músico y buscador de la verdad. La tensión entre el deseo del público de recibir actualizaciones y el deseo de Harrison de privacidad creó un entorno desafiante, pero lo sorteó con la misma resistencia discreta que había definido durante mucho tiempo su carácter. En última instancia, su batalla contra el cáncer se convirtió en uno de los últimos y más humanos capítulos de su vida, mostrando que detrás de la fama y la música había un hombre que enfrentaba la mortalidad con valentía. Sin embargo, mucho antes de estas luchas, Harrison ya había experimentado controversias mientras aún formaba parte de la órbita de los Beatles. En 1969, su casa fue allanada por la policía en lo que se describió oficialmente como una búsqueda de drogas. Las autoridades afirmaron haber encontrado hachís en la propiedad y Harrison enfrentó acusaciones de posesión de drogas. Sin embargo, desde el principio, surgieron preguntas sobre la legitimidad de la redada. Circularon historias de que las drogas podrían haber sido plantadas en un esfuerzo por implicarlo. Si bien no surgió ninguna prueba definitiva, la controversia reflejó el clima de sospecha que rodeaba aquí a los músicos de rock a finales de la década de 1960, una época en la que las figuras de la contracultura eran frecuentemente blanco de las fuerzas del orden. El legado de Paul McCartney, desde The Quarrymen hasta Now and Then. El viaje de Paul McCartney comenzó el 18 de junio de 1942, cuando nació en Liverpool, Inglaterra. Al crecer en una familia de clase trabajadora, desarrolló un temprano amor por la música, una pasión que eventualmente daría forma a toda su vida y carrera. Su padre alentó sus talentos musicales, y esta base de apoyo le brindó a Paul las habilidades y la confianza para explorar la composición y la interpretación desde una edad temprana. La ciudad de Liverpool, con su mezcla de influencias culturales, también jugó un papel importante en la inspiración de su temprana dirección musical. Fue dentro de este entorno que los primeros pasos de McCartney para convertirse en un icono global echarían raíces. Un importante punto de inflexión se produjo el 6 de julio de 1957, cuando McCartney asistió a una feria local donde conoció a John Lennon, que actuaba con su grupo de skiffle The Quarrymen. Este encuentro cambiaría el curso de la historia de la música. McCartney impresionó a Lennon con sus habilidades con la guitarra y su conocimiento de la música, lo que rápidamente lo llevó a unirse al grupo. La asociación entre Lennon y McCartney se convirtió en una de las colaboraciones de composición más importantes del siglo XX, sentando las bases de lo que pronto se convertiría en los Beatles. Juntos, se equilibraron y se desafiaron mutuamente, preparando el escenario para un viaje musical sin precedentes. Los Beatles alcanzaron la fama a principios de la década de 1960. Pero a medida que avanzaba la década,
Las diferencias personales y los desacuerdos creativos comenzaron a aumentar dentro del grupo. Estas tensiones eventualmente llevaron al anuncio oficial de Paul McCartney, el 10 de abril de 1970, de que dejaba a los Beatles. Su anuncio confirmó efectivamente la ruptura de la banda, un momento que conmocionó a los fans de todo el mundo. Para McCartney, la decisión fue difícil y liberadora. Cerró uno de los capítulos más innovadores en la historia de la música, al tiempo que le abría la puerta para seguir nuevas direcciones como solista. Inmediatamente después de dejar a los Beatles, McCartney lanzó su carrera en solitario. En 1970, lanzó su álbum debut en solitario, McCartney, un proyecto profundamente personal que mostró su versatilidad como músico. A esto le siguió Ram, en 1971, que creó con su esposa, Linda McCartney. Los dos álbumes marcaron el comienzo de su identidad posterior a los Beatles, demostrando que McCartney podía prosperar fuera de la banda que lo había definido. Poco después, él y Linda formaron la banda Wings, mezclando familia y arte de una manera que le permitió a McCartney continuar haciendo música mientras compartía el escenario con su pareja. A lo largo de la década de 1970 y hasta la década de 1980, McCartney continuó avanzando con Wings y otros proyectos. La banda disfrutó de un éxito arrollador, produciendo una serie de éxitos que solidificaron aún más su lugar en la música popular. El trabajo de McCartney durante este período también mostró su capacidad para evolucionar con los cambiantes paisajes musicales, adaptando su estilo sin perder la artesanía melódica que siempre había definido su composición. La consistencia de su producción durante estos años demostró su dedicación a su oficio, así como su capacidad para equilibrar la fama con la vida familiar junto a Linda y sus hijos. A medida que la década de 1980 avanzaba hacia la década de 1990, McCartney cambió su enfoque hacia colaboraciones y más proyectos en solitario. Trabajó con una amplia gama de artistas, lo que amplió su paleta musical y lo expuso a nuevas audiencias. Durante este período, también participó en el proyecto de la antología de los Beatles, un hito que le permitió reconectar con su pasado, al tiempo que presentaba la historia de los Beatles a una nueva generación. La antología fue un éxito tanto comercial como cultural, recordando al mundo el legado perdurable del grupo, al tiempo que le permitía a McCartney honrar su vínculo con Lennon, George Harrison y Ringo Starr. La carrera de McCartney continuó floreciendo hasta bien entrado el siglo XXI, lo que demuestra su longevidad en una industria que está en constante evolución. Entre 2013 y 2020, lanzó álbumes en solitario notables, como New en 2013 y McCartney Precious en 2020. Ambos álbumes destacaron su capacidad para seguir siendo creativo y relevante, incluso después de décadas de hacer música. En 2021, publicó The Lyrics, 1926 to the Present, un libro de estilo de memorias que ofreció a los fans una ventana única a su proceso de composición y reflexiones personales. A través de este trabajo, McCartney no solo celebró su carrera, sino que también invitó a los lectores a las historias íntimas detrás de sus canciones. Incluso en sus últimos años, McCartney no ha mostrado signos de desaceleración. En 2022 y 2023, reanudó las giras con el Got Back Tour, emocionando al público con actuaciones que abarcaron su carrera. Estos espectáculos sirvieron como testimonio de su notable energía y pasión por las actuaciones en vivo, así como del perdurable amor que los fans tienen por su música. Casi al mismo tiempo,
McCartney participó en uno de los momentos más históricos de la historia moderna de los Beatles, colaborando en Now and Then, una canción que utilizó grabaciones de archivo y tecnología moderna para reunir al grupo una vez más. La canción ganó un Grammy a la mejor interpretación de rock, un reconocimiento que subrayó el impacto atemporal de los Beatles, al tiempo que destacó el papel de McCartney en mantener vivo su legado. Arrestos, bandas, letras y batallas de I.A. de McCartney. La carrera de Paul McCartney ha sido una de extraordinarias alturas, pero como cualquier artista que ha vivido gran parte de su vida en el ojo público, también ha incluido una serie de problemas y controversias. Estos momentos, aunque a veces incómodos, proporcionan un contexto importante para comprender la complejidad de su viaje como músico y figura pública. Revelan no solo el escrutinio que conlleva la fama, sino también los desafíos de navegar por los tiempos cambiantes, las expectativas culturales y las elecciones personales. Mirar estas controversias junto con sus logros pinta una imagen más completa de McCartney, como un hombre que equilibra constantemente la creatividad con la responsabilidad. Una de las controversias más publicitadas en la vida de McCartney se produjo en 1980, cuando fue arrestado en Tokio por posesión de marihuana. Los funcionarios de aduanas descubrieron la droga en su equipaje al llegar, lo que llevó a su detención inmediata. Durante 9 días, McCartney fue encarcelado en Japón, un incidente que fue noticia internacional y conmocionó a los fans que esperaban sus actuaciones. El arresto también tuvo consecuencias profesionales, ya que obligó a la cancelación de la gira de Wings por Japón, decepcionando a innumerables fans que habían comprado entradas. Para McCartney, el episodio fue humillante y perturbador, marcando uno de los problemas legales más graves en su carrera, por lo demás exitosa. El arresto en Japón también tuvo un peso simbólico. Para muchos, parecía sorprendente que alguien de la talla de McCartney corriera tal riesgo, particularmente dadas las estrictas leyes antidrogas en Japón. El episodio alimentó debates sobre los músicos y su responsabilidad como figuras públicas, con críticos argumentando que su comportamiento socavaba la imagen sana que había cultivado, especialmente durante sus años posteriores a los Beatles. Otros lo vieron como una señal de actitudes persistentes de la contracultura de la década de 1960, donde la experimentación con drogas se discutía más abiertamente. Cualquiera que sea la interpretación, el arresto destacó la tensión entre las elecciones privadas de McCartney y su reputación muy pública. Años antes, McCartney había provocado un tipo diferente de controversia con su canción Give Ireland Back to the Irish, lanzada en 1972. Escrita en respuesta a los eventos del Domingo Sangriento, cuando las tropas británicas dispararon y mataron a manifestantes desarmados en Irlanda del Norte, la canción adoptó una postura política clara. Su mensaje fue directo y sin disculpas, pidiendo el regreso de Irlanda del Norte al pueblo irlandés. La BBC prohibió rápidamente la canción, citando su contenido político manifiesto. Para McCartney, sin embargo, la canción fue una expresión de indignación y un reflejo de su disposición a utilizar su plataforma para las causas en las que creía. La prohibición de la canción no disminuyó su significado. Por el contrario, la censura trajo más atención a la canción y solidificó la posición de McCartney como un artista que no teme expresar sus puntos de vista, incluso cuando provocan una reacción violenta. Este momento también planteó preguntas más amplias sobre el papel de los músicos en el discurso político, y si las canciones podían o debían ser vehículos para el activismo. En el caso de McCartney,
Give Ireland Back to the Irish, demostró su disposición hacia entrar en territorio controvertido cuando se sentía obligado a hablar, incluso a riesgo de dañar su atractivo general. En la década de 1990, McCartney volvió a suscitar el debate con el lanzamiento de la canción Big Boys Bickering, que se publicó como cara B. Lo que hizo que la canción fuera controvertida fue su uso de blasfemias, una elección rara e inesperada de un artista conocido por su música melódica y, a menudo, familiar. El lenguaje contundente de la canción sorprendió a muchos fans y críticos, lo que provocó debates sobre la libertad artística y los límites del contenido lírico. Para McCartney, la canción fue un intento de hacer una declaración contundente, aunque desafió la percepción pública de él como una figura en gran medida intachable. La reacción a Big Boys Bickering reflejó la tensión entre la imagen establecida de McCartney y su deseo de experimentar o confrontar problemas de nuevas maneras. Si bien algunos descartaron la blasfemia como innecesaria, otros la vieron como una partida refrescante, lo que demuestra que incluso décadas después de su carrera, McCartney no estaba atado por las expectativas. La controversia destacó cómo el público a menudo mantiene a los artistas con estándares particulares y cómo romper esas expectativas puede provocar debate, incluso cuando la música en sí es secundaria a la reacción que provoca. Más allá de canciones específicas, McCartney también se ha enfrentado al escrutinio por las reflexiones sobre su lenguaje pasado. En años posteriores, reconoció abiertamente que durante su juventud a veces usaba términos racialmente ofensivos, palabras que eran parte del vocabulario común de la época. McCartney no excusó sus acciones, sino que las enmarcó como un reflejo de la ignorancia de la época al abordar el tema directamente. Reconoció el daño causado por dicho lenguaje, al tiempo que enfatizó cómo la conciencia social ha cambiado a lo largo de las décadas. Estas admisiones colocaron a McCartney en la conversación más amplia sobre la responsabilidad y la evolución cultural. Al confrontar su pasado abiertamente, mostró una voluntad de aprender y reconocer errores, algo que resonó con muchos que admiraban su honestidad. Al mismo tiempo, recordó al público que incluso las figuras célebres no son inmunes a los prejuicios de su tiempo. Sus reflexiones se convirtieron en parte del diálogo más amplio sobre cómo la sociedad lidia con su pasado y cómo las personas pueden superar las actitudes obsoletas. En años más recientes, McCartney se ha visto envuelto en debates sobre la tecnología moderna y su impacto en los artistas. En 2025, expresó su preocupación por los cambios propuestos en la Ley de Derechos de Autor del Reino Unido, que permitirían a las empresas de inteligencia artificial utilizar obras creativas sin compensar a los artistas originales. McCartney advirtió que tales políticas podrían dañar la creatividad y amenazar los medios de vida de músicos, escritores y otros creadores. Su postura destacó su papel continuo no solo como artista, sino también como defensor de los derechos de quienes trabajan en las industrias creativas. La razón de Harrison por la que chocó con McCartney. El tiempo de George Harrison con los Beatles es recordado por su brillante música e impacto cultural. Pero tras la cortina, las tensiones se gestaron, particularmente entre Harrison y Paul McCartney. Si bien la asociación creativa de la banda entre Lennon y McCartney dominó gran parte de la atención, Harrison a menudo se sentía como la figura silenciosa en el fondo, luchando por hacer oír su voz. Sus frustraciones, especialmente con el enfoque de liderazgo y control de McCartney, se convirtieron en uno de los conflictos más perdurables dentro del grupo. Estas tensiones moldearon no solo la atmósfera en el estudio,
sino también el sentido de identidad de Harrison dentro de una de las bandas más famosas de la historia. Los problemas se hicieron más pronunciados después de la muerte del manager de los Beatles, Brian Epstein, en 1967. Sin la influencia estabilizadora de Epstein, McCartney asumió cada vez más el papel de líder creativo, guiando los proyectos de la banda y marcando el ritmo de su trabajo. Para muchos, esto podría haber parecido un liderazgo natural, pero para Harrison, solo reforzó su sensación de estar marginado. Para entonces, ya había comenzado a resentir su estatus inferior en comparación con McCartney y Lennon, cuyas canciones e ideas a menudo eclipsaban las suyas. Para Harrison, el cambio fue particularmente descorazonador, ya que estaba comenzando a afirmarse como compositor y pensador, pero aún se veía tratado como el miembro más joven del grupo. La grabación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 solo profundizó los sentimientos de desconexión de Harrison. Si bien el álbum es celebrado como uno de los mejores de todos los tiempos, Harrison contribuyó con solo una canción, Within You, Without You. En un momento en que la ambiciosa visión de McCartney estaba dirigiendo a la banda hacia un nuevo territorio experimental, Harrison admitió que había perdido el interés en ser fabuloso. Apenas un año antes, había luchado duro para asegurar 3 de sus canciones en Revolver, un momento decisivo para él como compositor. La reducción de nuevo a una sola pista en Sgt. Pepper se sintió como un paso atrás, dejando a Harrison desilusionado y cada vez más en desacuerdo con la dirección que McCartney estaba tomando con la banda. A finales de la década de 1960, Harrison buscaba inspiración fuera de los Beatles. Su tiempo en el norte del estado de Nueva York con Bob Dylan y los músicos que luego se convertirían en The Band proporcionó una refrescante sensación de colaboración y comunidad. Harrison admiraba la forma en que el círculo de Dylan trabajaba en conjunto sin jerarquía, intercambiando libremente ideas y contribuciones. Esperaba que los Beatles pudieran emular este espíritu de igualdad cuando regresara a Londres. En cambio, se encontró una vez más confrontando la fuerte voluntad de McCartney, especialmente cuando se trataba de arreglos y composición. La decepción de Harrison fue profunda. El ambiente comunitario que había disfrutado en Estados Unidos contrastaba marcadamente con la dinámica de control en el estudio de casa. La tensión alcanzó su punto máximo durante las sesiones de lo que se convertiría en Let It Be. El ingeniero y productor Glyn Johns, quien inicialmente fue asignado para guiar el proyecto, describió más tarde la atmósfera en el libro de Graham Thompson, George Harrison Behind the Locked Door, diciendo que era muy incómoda. Ver esto comenzar y estar allí inmediatamente después fue muy desagradable. Las palabras de John capturaron la tensión que se había vuelto innegable entre los miembros de la banda, particularmente cuando el dominio de McCartney afectó el deseo de Harrison de autonomía y respeto. Pattie Boyd, la entonces esposa de Harrison, también proporcionó una visión sincera de cómo eran esos días en casa. En su entrevista con Thompson para el mismo libro, explicó: «Estaba terriblemente infeliz. Los Beatles lo hicieron infeliz con las constantes discusiones. Eran despiadados entre sí. Eso fue realmente inquietante, y aún más para él, porque tenía esta nueva vía espiritual. Como un hermano pequeño, fue empujado al fondo. Volvía de grabar y estaba lleno de ira. En la perspectiva de Boyd, era un estado muy malo. Reveló cuán profundamente el conflicto con McCartney y los otros Beatles afectó el bienestar emocional de Harrison. Para Boyd, el centro del problema era claro.
Ella dijo. George veía a Paul como difícil. Se toleraban el uno al otro, pero creo que a George básicamente no le gustaba la personalidad de Paul. Simplemente creo que realmente no se amaban. Su declaración enfatizó que más allá de los desacuerdos musicales, también hubo un choque de dinámicas personales. Si bien Lennon y McCartney mantuvieron un vínculo creativo que conllevaba tanto tensión como afecto, la relación de Harrison con McCartney parecía más distante y tensa, marcada por una falta de calidez mutua. El estrés finalmente llevó a Harrison a dejar la banda durante las sesiones de Let It Be. Su partida fue breve, pero envió un mensaje poderoso sobre el costo que el ambiente le estaba cobrando. Cuando accedió a regresar, fue bajo condiciones específicas. Los Beatles se mudarían de los fríos estudios Twickenham a un espacio más cómodo. El teclista Billy Preston sería incorporado para facilitar la dinámica, y McCartney tendría que moderar sus tendencias autoritarias. Estas concesiones permitieron que la banda continuara, pero fueron solo soluciones temporales. Más tarde ese mismo año, Lennon anunció su propia partida, señalando el principio del fin para los Beatles. Incluso después de la disolución del grupo, los comentarios de Harrison revelaron la profundidad de su incomodidad con McCartney. Reflexionando más tarde, bromeó: «No podría unirme a una banda con Paul McCartney, pero no es nada personal». El comentario fue revelador. Sugirió que si bien Harrison no albergaba un odio absoluto, reconoció que trabajar estrechamente con McCartney, nuevamente, era simplemente insostenible. La frase subrayó cómo su relación de trabajo había estado definida por la tensión, incluso si Harrison tuvo cuidado de enmarcarla sin malicia. El lanzamiento de All Things Must Pass, de Harrison en 1970, se convirtió en una sorprendente reivindicación de sus años de sentirse eclipsado. El álbum triple fue expansivo y ambicioso, mostrando la profundidad de la composición que a menudo había sido sofocada dentro de los Beatles. Con canciones como My Sweet Lord y What is Life, Harrison demostró que durante mucho tiempo había estado rebosante de energía creativa, esperando la oportunidad de expresarse plenamente. El éxito del álbum, eclipsando los debuts en solitario de sus antiguos compañeros de banda, fue una declaración clara. Harrison siempre había sido más que el Beatle tranquilo, y ahora el mundo finalmente podía escucharlo. Sorprendentemente, la amargura de Harrison hacia los Beatles no se extendió a un rechazo absoluto de su pasado. En una conferencia de prensa de 1974 para su gira Dark Horse, abordó la idea de una reunión de los Beatles, como se registró en George Harrison, On George Harrison, Interviews and Encounters. «Todo es una fantasía. La idea de volver a juntar a los Beatles», dijo. «Si alguna vez hacemos eso, la razón será que todos estamos arruinados. Preferiría tener a Willie Weeks en el bajo que a Paul McCartney». Esa es la verdad. Con todo el respeto a Paul, sus palabras llevaban tanto honestidad como un toque de humor. Pero también revelaron la persistente renuencia a volver a involucrarse con McCartney musicalmente, incluso años después de la disolución de la banda.